Aumentanos la fe. ¿Cantidad o calidad? ¿Fe para perdonar? ¿Crees que hay algún tipo de relación entre fe y capacidad para perdonar a alguien que constantemente te hace algo, pero que luego te viene pidiendo perdón en un ciclo que parece que no termina nunca? ¿Qué es mejor, cantidad o calidad de fe? Hoy continuamos con la serie sobre la fe basados en la palabra pistis, que aparece en el griego del Nuevo Testamento, y estaremos mirando el Evangelio de Lucas capítulo 17. Vamos a empezar con el versículo 5, donde nos encontramos con algo extraordinario por parte de todos los apóstoles. Leamos el pasaje. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Sin duda, es una petición extraordinaria que corresponde a una petición llena de sabiduría. Todos, con el mismo sentir, se dirigieron al Señor para pedirle algo muy concreto: aumentanos la fe. Todos, sin excepción, tuvieron la misma necesidad. La pregunta es, ¿no habían tenido fe antes de esto? ¿No habían tenido ninguna experiencia que les provocara fe? ¿El estar con Jesús durante tanto tiempo no les produjo fe? ¿Qué habían visto y oído en ese momento? Hay que recordar que esto acontece en el capítulo 17 y muchas cosas han pasado. Habían oído del testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús y de su bautismo con la intervención de Dios y del Espíritu Santo. Habían visto a Jesús echando demonios. Habían visto a Jesús sanando a muchos enfermos como leprosos, paralíticos. Vieron la sanidad del siervo del centurión, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, sana a endemoniados, sana a la hija de Jairo. En el capítulo 9 envía a los 12 apóstoles con poder y autoridad sobre demonios y para sanar. Y lo hicieron. En el capítulo 10 envía a 70 discípulos que vuelven victoriosos. Jesús alimenta a 5.000 personas con una multiplicación de alimentos. Pedro lo reconoce como el Cristo. Algunos apóstoles vieron a Jesús transfigurado junto a Moisés y Elías, y esto se lo contarían entre ellos. Escucharon predicar a Jesús el mensaje del reino muchísimas veces. Pero sin embargo, los apóstoles le piden: aumentanos la fe. Ellos estaban convencidos de que necesitaban más cantidad de fe. La que tenían no era suficiente. ¿Cuánta fe sería suficiente? ¿5 niveles de fe? ¿10 niveles? ¿20? ¿100 niveles de fe? ¿Con qué cantidad de fe estarían satisfechos? ¿Lo importante es la cantidad o la calidad de la fe? ¿Qué les va a enseñar Jesús con su respuesta? Leamos el versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La respuesta del Señor sin duda les va a sorprender. No les ha hablado sobre una cantidad de fe. No les va a decir: aún no habéis alcanzado el nivel 50 o el nivel 100 de fe. Les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza era la semilla más pequeña conocida en el mundo en que vivían. Jesús no les critica por la cantidad de fe, sino por su calidad. La fe como un grano de mostaza no es pequeña en poder, sino pequeña en apariencia. A veces buscamos una fe sofisticada cuando la fe es sencilla, una fe sencilla en Jesucristo, en el poder de Dios. Los apóstoles hablan de cantidad de fe, y Jesús les habla de una calidad de fe en confiar en Dios, un Dios de amor. Entonces, ¿cuál debería de ser tu oración o mi oración? ¿Auméntame la cantidad o auméntame la calidad de la fe? El poder de la fe es extraordinario. Jesús les dice que el efecto sería como un sicómoro se autotransplantara de la tierra al mar. Esto es algo imposible, sin embargo dice que el árbol obedecería, ya que para Dios no hay nada imposible. Y es que no hay nada imposible para quien sabe que no tiene poder, pero que conoce al que sí tiene todo el poder. La fe no se trata de ti o de mí, de tu fuerza o de mi fuerza, sino de aquel que tiene todo el poder y toda la fuerza. El poder de la fe está en poner los ojos en el autor y consumador de la misma, el consumador de la fe, que es Jesucristo y no en nosotros. El pasaje nos enseña que no siempre enfrentamos las situaciones con la misma fe. A veces variamos, fluctuamos. Muchas veces nos sucede que somos capaces de hacer cosas extraordinarias porque creemos que podemos, y otras veces nos quedamos paralizados. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
y muchas veces no la tenemos. O a veces confiamos y tenemos la certeza de que cosas malas nos van a suceder. Miramos un futuro negro, miramos las cosas con negatividad. Sin duda, los apóstoles al pedir a Jesús aumentanos la fe, tenían algo en mente. ¿En base a qué la pidieron? ¿Para qué cosa necesitaban más fe? En el pasaje del Evangelio de Lucas, ¿qué fue lo que les impedía tener fe? Algunos teólogos interpretan los versículos 5 y 6 como algo aislado, sin conexión con los versículos que están antes o después. Pero otros teólogos, otros hombres estudiosos, dicen que hay que mirar el contexto y leer desde el versículo 1 para comprender por qué les costaba tanto tener fe en una cosa concreta y que es importante entender esa cosa. Vamos a leer Lucas capítulo 17 versículos del 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Este versículo enfatiza la palabra tropiezos, que es escandalón, que viene escándalo. Era el cebo que se ponía en una trampa o anzuelo. Es el resorte de una pequeña trampa para pájaros o roedores. Algunos decían que era como una piedra puesta en el camino para que la gente cayera. Tenía la idea de poner un tropiezo a alguien. Entonces el enfoque está en gente que ponen tropiezos. Sigamos leyendo. Mejor les fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. El siguiente versículo es el versículo en el que los apóstoles dicen: aumentanos la fe. Parece que hasta aquí, según el Evangelio de Lucas, habían tenido fe para hacer milagros, pero no fe para perdonar a cierto tipo de hermanos. Tenían problemas con un tipo de personas que quizás les estaban agotando emocionalmente. Quizás tenían ira y rabia con estas personas que en un día eran capaces de hacerles algo, muchas veces o por la mañana, y luego por la tarde volvían a pedirles perdón o al rato. Sin duda trataban con personas que les robaban la paciencia y la paz. No tenían fe para aguantarles y vivir perdonándoles. Lo veían como algo imposible para hacer. Perdonar una vez está bien, pero de manera constante. Y por la misma persona demanda otro nivel de fe, otro nivel de paciencia. ¿Te ha pasado esto con alguna persona? ¿Hay alguien que te roba la paz, que te quita la paciencia, que te hace entrar en ira y sin embargo viene pidiéndote perdón? ¿Es el perdón una carga pesada y no tienes fe para perdonar esta situación? Si esto es correcto, los apóstoles necesitaban una fe que les sanara, una fe que les salvara y que les liberara, una fe para aguantar a estas personas, una fe para perdonar. Vamos a terminar leyendo algunos comentarios que van en esta dirección. El comentario bíblico Matthew Henry dice lo siguiente: los apóstoles le hicieron esta petición al Señor cuando Él acababa de exhortarles al perdón de las injurias, como si dijeran: Señor, aumentanos la fe, de lo contrario nunca podremos cumplir con un deber tan difícil como este. La fe perdonadora en la gracia de Dios nos capacitará para vencer las grandes dificultades que nos salen al encuentro cuando debemos perdonar a nuestros hermanos. Sin duda, la falta de perdón es un cáncer contra la fe y contra tu vida. Impide que Dios te escuche, te trae amargura. El perdón requiere de una fe obediente que se alinea con Dios. No es aceptar el pecado del otro, es revestirse del amor de Cristo perdonando a quien de verdad se arrepiente con sinceridad, pero que por su carácter, por sus ataduras, vuelve a caer en el mismo error. Vamos a seguir leyendo el comentario bíblico Bacon. La rígida enseñanza sobre las ofensas sorprendió y deprimió a los apóstoles. Ellos no se sentían adecuados para esta nueva demanda. Ellos sentían que nunca podrían cumplir tales normas sin algo más que la fuerza espiritual que tenían entonces, y sintieron que más fe ayudaría a cubrir su necesidad. Normalmente queremos y estamos abiertos a la fe que hace milagros, a la fe que mueve montañas, a la fe que trae profecías y cosas extraordinarias, pero abrazar la fe para perdonar es un punto y aparte que a veces no queremos tomar y que nos destruye, nos arruina la vida física y espiritualmente.
El contexto del pasaje nos muestra que los creyentes se tenían que amar y cuidarse los unos a los otros, y que podía esto llegar a ser muy difícil, pero la fe en Jesús les permitía perdonarse y amarse. Ellos necesitaban una fe que les hacía libres de la amargura y del rencor. No se trata de una fe en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad, y una calidad que viene de mirar a Jesús. Ellos necesitaban mirar a Cristo. Todos los apóstoles tenían un nivel de fe y buscaban más, pero el Señor les está diciendo que no se trata, y lo volvemos a repetir, de cantidad, sino de calidad en confiar y descansar en el Señor y en sus mandatos. Es lo mejor para nosotros, creer en Él, depositar la fe en Él. Queremos dejaros con este mensaje, con este pensamiento. Si estás pasando por una situación en la que tienes a alguien que no aguantas, pídele al Señor una calidad de fe. Agárrate al Señor, busca al Señor. Es una buena oración decir, aumentanos la fe. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.